Bueno, buenos días. Vamos a continuar ahora con las propiedades de los elementos de transición. Comenzaremos resolviendo el ejercicio 3, a donde nos pide que predigamos el pH de algunas sales y óxidos. En el caso de esta sal, que es una sal de nitrato para el hierro con estado de oxidación más 3, vemos que el hierro, que es un catión pequeño y con una carga elevada, tiene un elevado potencial iónico, va a reaccionar con el agua hidrolizando. Por lo tanto, libera iones hidrógenos y predecimos que el pH va a ser ácido. En el caso del sulfato ferroso, la carga es menor y el potencial iónico evidentemente no es suficiente para que hidrolice. En el caso del óxido de cromo, 3 es un óxido ácido, reacciona con agua formando un ácido, por lo tanto al disociar, acá falta un hidrógeno, va a liberar iones hidrógenos y su comportamiento va a ser ácido. El cloruro de zinc es un compuesto común del zinc, es uno de los compuestos más comunes y es soluble en agua y en solventes polares. Esta es una reacción lenta. El elevado potencial iónico del zinc, debido a la carga y al tamaño que tiene, hace que pueda hidrolizar desprendiendo iones hidrógeno. El cloruro de níquel no hidroliza, el níquel es estable, níquel más 2, y se considera un comportamiento neutro en este caso. Con respecto a las propiedades catalíticas, poseen apreciable actividad catalítica, y esto es debido a la presencia de electrones S y D que pueden intervenir en los enlaces, lo cual hace que por un lado se aumente la superficie de contacto y que además se debiliten los enlaces de las moléculas restantes, es decir, de las moléculas de los reactivos. Nosotros vimos en el práctico de laboratorio correspondiente al tema aguas cómo el óxido de manganeso actuaba como catalizador, y en esa oportunidad estudiamos la descomposición del peróxido de hidrógeno. Pueden rever el video. El óxido de manganeso, en ese caso entonces, de acuerdo a la energía de activación, disminuye la energía de activación original, digamos, de los reactivos, formando un complejo transitorio. Ese complejo transitorio abate la energía de activación y lo que hace es que aumente la velocidad de reacción. Aplicaciones como propiedad catalítica: el pentóxido de vanadio es un catalizador que se usa en la producción de ácido sulfúrico, y después vimos el platino, por ejemplo, en las reacciones de hidrogenación. Con respecto a los complejos, los metales de transición forman compuestos de coordinación con facilidad. Las moléculas o iones que rodean al ion metálico en un complejo se conocen como agentes complejantes o ligantes. Los ligantes generalmente son aniones o moléculas polares y tienen, digamos, como la particularidad, tienen que tener al menos un par de electrones no enlazantes disponibles para poder estar unidos al metal. Los iones de los metales del bloque D forman complejos y su formación va acompañada a menudo de un cambio de color. Como se ven en la pantalla, vemos que el complejo que forma el cobalto con agua es de un color rosa pálido y se transforma en un complejo cuando se hace reaccionar con ácido en un complejo de color azul oscuro. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, el ejercicio 12, les dice que un catión de color azul pálido que reacciona con zinc metálico da un sólido pardo rojizo, y que al agregar al catión azul pálido un exceso de amoníaco, se produce un color azul intenso. He puesto acá este ejercicio para que veamos cómo se aplica la propiedad de formación de complejos. El cobre en estado de oxidación más 2, una de las características es que justamente tiene ese color
celeste. Les dice que forma un sólido pardo rojizo. El color pardo rojizo, en general, el cobre, digamos, se recubre de una capa de óxido y es ese óxido el que le da ese color rojizo, es el óxido de cobre en general, que sería el cobre cero. Ahora bien, el mismo ion cobre más 2, cuando reacciona con amoníaco concentrado y en exceso, forma este complejo que es de color azul Francia y soluble. Con respecto al color de los elementos de transición, el color de los compuestos de los metales del bloque D también es un rasgo característico de las especies, pero las que tienen configuración electrónica D0 y D10 como el escandio y el zinc son incoloras. Y esto tiene que ver con justamente la estabilidad que adquieren al tener orbitales de vacío o tener los orbitales D completos, como es el caso del zinc. ¿A qué se debe el color? A la transición de los electrones en la región del visible del espectro electromagnético. El electrón, al saltar, absorbe energía de la luz en el visible. Cuando absorbe esta luz en el visible, lo que se ve es el complementario, porque el otro está anulado, se absorbió. El complementario permanece en el espectro. Por ejemplo, en el caso del cobre que vimos recién, el cobre absorbe en la zona de el azul y el verde en los colores fríos. Cuando absorbe en esta zona, por lo tanto, el color del cobre es de un color naranja rojizo. El rojizo es más por el óxido, pero sería más bien un color naranja amarillo. Absorbe en esta zona y emite en el complementario. Se ve el color del complementario, que es el que queda, el que no está anulado. Con respecto al paramagnetismo, la mayoría de los compuestos de los metales de transición son paramagnéticos y esto está asociado con los electrones, uno o más electrones que tenga desapareado. El paramagnetismo de los compuestos de los metales de transición se debe también a los orbitales D incompletos en los metales. Acá vemos los momentos magnéticos de los átomos individuales tienen orientaciones que están ubicadas al azar. Cuando esto se coloca en un campo magnético, los momentos magnéticos vemos que se alinean en forma paralela unos a otros y producen una interacción de atracción con el imán. Así entonces una sustancia paramagnética es atraída hacia un campo magnético. Por ejemplo, en el caso de los sólidos ferromagnéticos, se colocan en un campo magnético. Si los colocamos en un campo magnético, los electrones tienden a alinearse, como se ve acá en la figura, fuertemente a lo largo de ese campo magnético. Cuando desaparece el campo magnético externo, las interacciones entre los electrones hacen que este sólido en conjunto conserve un momento magnético. Y esto es lo que se conoce como que tiene un efecto de imán permanente. Pero todo es debido justamente a los electrones que tienen en los orbitales D y que pueden orientarse. Bien, hasta acá llegamos entonces con esta tercera parte. Continuaremos en otro video estudiando las propiedades de los elementos de transición.